Bueno, quisiera darles la bienvenida a NASA Space Apps, ¿no? que llegó 2025 y comentarles un poco más acerca de qué es. Bueno, darles la bienvenida a la comunidad de Space Apps. Y bueno, primero, ¿qué es Space Apps? Bueno, el desafío internacional de la NASA es una hackathon internacional que tendrá lugar virtualmente y en persona durante un periodo de 2 días para ciudades de todo el mundo entre el 4 y el 5 de octubre del 2025. Desde su creación en 2012, el International Space Apps Challenge de la NASA ha involucrado a más de 185 países en el uso de datos abiertos de la NASA para poder construir diversas soluciones innovadoras a los desafíos a los que nos enfrentamos en la Tierra y también en el espacio. El evento abarca la resolución colaborativa de problemas con el objetivo de producir soluciones de código abierto a los desafíos a los que nos enfrentamos actualmente en la Tierra y también en el espacio. Los detalles sobre el evento igual se pueden encontrar aquí en este link, ¿no? De spaceappschallenge.org. Ahora, ¿qué es una hackathon? Bueno, una hackathon es un evento en el que los equipos participan en la resolución rápida y colaborativa de problemas para ayudar a resolver los desafíos que se les plantea. Las hackatones tradicionales son maratones de desarrollo tecnológico o sprints de diseño que se basan en los talentos y la iniciativa de diversos voluntarios de mentes muy brillantes, como desarrolladores de software, ingenieros, tecnólogos, científicos y diseñadores. Y bueno, Space Apps está abierto a cualquier persona y se centra en desarrollar soluciones reales a los desafíos globales al final del evento. Space Apps está abierto a programadores, creadores, diseñadores y otros interesados en STEAM y a cualquier persona con pasión y deseo de tener un impacto inmediato en el mundo para el diseño internacional de aplicaciones espaciales de la NASA de cada año. Eh, Asimismo, la NASA diseña estos desafíos y nosotros, bueno, el equipo de organización local, trabajamos con anfitriones locales de todo el mundo para poder implementar eventos en los que los equipos trabajan intensamente para poder diseñar soluciones en el transcurso, bueno, en el transcurso de un periodo de 2 días. Ahora, acá hay un poco más acerca de los valores de Space Apps. Space Apps se compromete a proporcionar un foro profesional y productivo para que todos los participantes participen en un sólido intercambio de ideas con respecto a los desafíos. Luego, bueno, en todo momento los participantes también son responsables de siempre mantener el decoro profesional y tratarse uno a los otros con respeto y dignidad. Asimismo, como tercer valor, tenemos que el acoso y obviamente la discriminación no van a ser tolerados dentro del Space Up Challenge. Y por último, pero menos importante, nos esforzamos por asegurarnos de que Space Up sea un lugar donde cada persona sienta que pertenece, donde se sienta cómoda y sea de una manera auténtica, donde esté facultada para contribuir al máximo, ¿no? Que llegue a su máximo potencial todos estos esfuerzos que va a realizar esa persona. Bueno, acá hay algunos números dentro de Space Apps que lo pueden ir a observar. Y también tienen algunas de las redes sociales para que nos puedan seguir dentro de Twitter. Pueden también utilizar el hashtag de Space Apps. Pueden seguirnos también en Instagram, en Facebook y en YouTube también como NASA's Space Apps Challenge. Y bueno, ¿cómo se da el registro de participantes? La inscripción comienza, bueno, ya comenzó el 1 de junio de 2025 y estos participantes pueden inscribirse antes del evento del 4 al 5 de octubre o pueden registrarse también el día del evento en la página para su evento local específico, ¿no? Como lo había mencionado al inicio, de spaceappschallenge.org. Y bueno, si los participantes no se registran a través del sitio web, no serán considerados para el juicio global y obviamente no va a considerar su asistencia dentro del evento, ¿no? Por eso es importante que se puedan inscribir. Y bueno, asimismo es importante comentarles que Space Apps es gratuito para todos, no hay ningún costo para participar en este desafío anual de aplicaciones espaciales internacionales de la NASA o asistir a un evento local, ninguno. Y bueno, Space Apps cuenta, conecta también con gratuitos para todos, ¿no? Y acá hay un flyer para también para que guarden el día, ¿no? Que es sumamente importante, 4 y 5 de octubre de este año. Y aquí hay una frase, bueno, una idea puede cambiar el mundo pero solo un gran equipo lo puede hacer posible, ¿no? Es por parte de la International Space Apps Challenge. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Entonces, ahora le vamos a dar el paso a Carlos, que ya se encuentra por aquí. Y bueno, antes de eso, agradecerte, Carlos, por contar con nosotros, bueno, contar con tu presencia y que te hayas dado un espacio en tu agenda para poder aquí enseñarlos un poco más y bueno, contarles a todos un poco más acerca de Carlos. Carlos
es un especialista en marketing con experiencia en diversos sectores y un fuerte compromiso con la sostenibilidad. Fundó Es Bueno. Y también, bueno, que esta es una startup que conecta hogares con la cadena de reciclaje, transformando residuos en recompensas. Y bueno, esta iniciativa ha sido reconocida por su impacto ambiental y potencial innovador. Su formación en publicidad, marketing, MBA e innovación respalda su visión de construir un futuro más limpio y también de esta misma manera más sostenible. Entonces, muchas gracias, como decía Carlos, por darte este espacio para poder aquí enriquecernos con tus conocimientos. A ustedes, muchísimas gracias por este espacio. Estoy muy feliz de poder compartirlo con ustedes. Bueno, entonces iniciaré la presentación. Voy a compartir mi pantalla. ¿Cómo les está tratando esta temporada de frío? Espero que no sea tan crudo para ustedes. Donde yo estoy en este momento está haciendo bastante frío, estoy en un cowork y vaya que me estoy congelando. Bueno, creo que ya se logra ver la presentación, así que podemos empezar cuando me digan. Solo confírmame si logran ver la presentación completa y si se me Sí, escucha visualizo. bien. Sí, sí se visualiza, sí se Excelente. escucha. Bueno, comentarles que no tengo visión del chat en este momento, así que voy a, si hay alguna pregunta en el camino, por favor, el equipo de moderación puede darme ese input. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la oportunidad de presentar el caso de Bueno ante el NASA International Space Up Challenge como una de las actividades previas a la presentación oficial y al hackathon. Yo soy Carlos Farmeque, soy fundador de Es Bueno, es una startup clean tech y de impacto que conecta a las personas con la cadena de reciclaje y sostenibilidad local. Aquí está. Así que hola, soy emprendedor, pero soy emprendedor, no solamente emprendedor, traigo conmigo un background y una experiencia, una trayectoria que me ha llevado a emprender. Yo inicialmente me formé como publicista, soy egresado de la Universidad Católica, donde estudié publicidad, y en ese interés de entender cómo funcionaban los negocios y las empresas, decidí estudiar marketing, así que me convertí en marketero. Pero no satisfecho con lo que el marketing me dio, y aún más interesado en entender y conocer qué es lo que sucedía detrás de las empresas, cómo se tomaban las decisiones en el mundo empresarial, decidí estudiar una maestría, un MBA. Lo estudié junto con un máster en sostenibilidad e innovación. Y fue ahí donde surgió la idea de Es Bueno, de lo que hoy es Bueno, durante mis estudios de maestría y, y lo que fue mi tesis de grado. Eso me hace presentarme muchas veces como alguien innovador y tal vez lo he sido desde mucho antes de haberme formado como publicista. Siempre me he considerado una persona interesada en la innovación y muy apegado a ella. Pero ¿qué más? Este también soy yo, junto a mis residuos. Esta es una fotografía que representa cómo fue la época de confinamiento para mí en relación a los residuos que genero. Desde siempre, creo yo, desde siempre, pero desde muy joven, he estado interesado en la segregación de residuos, en el reciclaje, en la sostenibilidad. Tal vez de una forma eh, muy autodidacta, siempre me cuestioné y me pregunté qué es lo que sucedía con estas cosas que echábamos al tacho y luego un camión se las llevaba. Y de vez en cuando alguien pasaba, rompía la bolsa y se quedaba con alguna de las botellas o papeles que habíamos botado desde casa. Y fue hasta el confinamiento de la pandemia que no terminé de caer en cuenta la dimensión que tiene la gestión de los residuos. Siempre pensé que era una persona que reciclaba y me sentí orgulloso de hacerlo.
pero fue en ese momento cuando me di cuenta del verdadero tamaño y complejidad que hay en torno a la gestión de los residuos. Y esa foto representa eso. Luego de 6 semanas de haber estado acumulando residuos y de que los recolectores no pasaran a recoger, ese hubiese sido el efecto. La foto fue tomada muchísimo después, ya los recolectores estaban trabajando con normalidad, pero fue un experimento para representar lo que sí viví y mucha gente vivió en esa época en la que los recolectores no estaban trabajando por el tema de la pandemia. Y las cifras fueron abrumadoras para mí. Nada más pensar en la cantidad de residuos que yo estaba generando me hizo cuestionar muchísimas cosas. Y eso lo vi mucho antes de finalmente fundar Es Bueno. Y fue parte de, como comentaba hace un rato, de los estudios que estaba haciendo cuando identifiqué esa problemática junto con mi equipo de tesis y empezamos a trabajar en la idea de una solución. Quiero compartirles la siguiente idea. La basura de un pueblo es el espejo de su historia. Esta es una frase que sinceramente no sé quién dijo. La escuché alguna vez, pero me marcó tremendamente en la forma como entiendo a los residuos que generamos como humanidad. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es nuestra historia? ¿Qué historia es la que estamos dejando en el mundo a través de nuestros residuos? La historia para una ciudad como Lima, por ejemplo, es que el 67% de las personas afirma que recicla en casa y se sienten orgullosos de hacerlo. En mayor o menor medida reciclan. Algunos solamente separan orgánicos de inorgánicos, otros hacen una segregación más selectiva, separando tipos de materiales. Algunos lo dejan fuera de casa, otros se lo entregan directamente a un recolector. Sin embargo, menos del 2% de estos residuos son realmente aprovechados, ya sea en reciclaje o en bioconversión. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué si el 67% de las personas afirma que hace algo correcto con sus residuos, reciclándolos, menos del 2% realmente se aprovecha? Es una pregunta que surgió y fue difícil llegar a una potencial respuesta, pero identificamos que había un problema que era tanto social como ambiental. Así que nos dimos cuenta que evidentemente teníamos un problema con los residuos, un problema enorme, un problema que afecta tanto a personas, a ecosistemas, a diferentes especies, afecta la calidad de vida de cientos de miles de personas, afecta la calidad de trabajo y de empleo de muchísimas otras más, pero sobre todo afecta el cómo impactamos nosotros en nuestro planeta, cómo impactamos en la sociedad y cómo impactamos en nuestra propia vida. Y muchas veces somos ciegos a eso. Muchas veces no estamos del todo conscientes de cómo nuestros residuos están afectando en una proporción mayor a la que consideramos o vemos desde casa. Y a eso yo le llamo el efecto de las pequeñas acciones que tienen grandes impactos colectivos. Pequeñas acciones que pueden parecer inofensivas, cuando se van sumando en el colectivo, tienen un impacto tremendo, que si empezaron siendo acciones negativas, el impacto termina siendo muy dañino. Sin embargo, cuando esas acciones individuales son positivas, el impacto logra ser bueno, logra ser regenerativo en el mejor de los casos. Es un problema social y ambiental, como les comentaba. Para datos de Perú, más de 500.000 personas viven del reciclaje de residuos. Y de este grupo, cerca del 40% son mujeres y son cabeza de familia. Y en términos ambientales, el país genera alrededor de 23.000 toneladas de residuos cada día y apenas el 2% es aprovechado ya sea en reciclaje o en bioconversión, principalmente en reciclaje. Pero es también un problema económico. Si vemos datos de la TAM y hacemos una valorización estimada de los residuos en su valor comercial, vemos que es el equivalente a que estemos tirando a la basura 2.5 millones de dólares cada día en valor comercial de residuos. Nada más piensen en cómo esa envoltura de alimentos que
que echaron a la basura esta mañana, o la botella de agua del día de ayer, se terminan convirtiendo en 2,5 millones de dólares cada día. Nuevamente, pequeñas acciones individuales que tienen grandes impactos colectivos. Ante eso, es que fundamos lo que hoy es Sueño, una startup cleantech que conecta a las personas con la cadena de sostenibilidad local. Actualmente nos sentimos orgullosos de haber tenido el apoyo y el respaldo de diferentes organizaciones e instituciones, entre ellas Centrum PUC, que es donde hice con mi equipo de tesis la maestría, y EADA, que es cuando hicimos el máster en innovación y sostenibilidad. En ambos se consolidó la idea. Y pronto recibimos el apoyo de incubadoras como EmprenduP, ProLab de Centrum y Startup Prime, que nos ayudaron a darle forma a lo que teníamos entre manos y que nosotros mismos estábamos tratando de entender en qué se podía convertir. Y luego de esa forma, tuvimos la oportunidad de ser uno de los ganadores del concurso anual de proyectos de la Universidad Católica en la categoría de innovación. Eso fue en el 2024. Y fue la primera vez que accedimos a Capital Semilla para poder iniciar el trabajo en lo que hoy es bueno. Y este año también recibimos un segundo grant gracias a Catalyst, que gracias al apoyo del TEC de Monterrey, GIZ y la cooperación y Climatic Kick, recibimos otro grant que nos ha permitido impulsar aún más el desarrollo del proyecto. Nosotros conectamos a las personas con la cadena de sostenibilidad local. Y esto lo buscamos hacer a través de una plataforma en la cual los usuarios registran sus residuos para convertirlos en recompensas valiosas. Entiéndase, registro mis residuos y en lugar de botarlos a la basura para que un camión lo recoja y se lo lleve a un relleno sanitario, en el mejor de los casos, a un vertedero, en un caso no tan bueno, o termine cayendo a una playa, a un río, a un bosque. En lugar de que suceda eso, con nosotros los residuos pueden ser canalizados a los mecanismos correctos de reciclaje y de bioconversión y reciben premios por ese pequeño esfuerzo individual, que en el futuro cercano tiene un gran impacto colectivo. Nada más imaginen lo impactante que puede ser el que tus residuos se terminan convirtiendo en algo que deseas, algo que quieres, algo que en el día a día consumes. Imagínense a sus residuos convirtiéndose en una entrada al cine, en un descuento en el combo de hamburguesa más papitas que quieren el fin de semana, en un ticket de sorteo para una experiencia incluso más grande, o quien tal vez en ese descuento que necesitaban para poder completar la compra de un pasaje o una experiencia que estaban buscando hace tiempo. Hacemos que la sostenibilidad sea diferentes cosas. Hacemos que sea divertida, directamente. Reciclas y ganas. Que sea accesible, que cada residuo cuente en la experiencia del usuario y en la experiencia que como comunidad tenemos con nuestros residuos de cara al impacto que estos van a tener. Hacemos que sea social, porque siempre buscamos dignificar la labor de los recicladores, que son pieza clave en el ecosistema de segregación, reciclaje y conversión de los residuos, porque son el primer eslabón de la cadena de transformación de estos. Y actualmente muchos estamos desconectados de esta cadena. Nosotros con Es Bueno buscamos que las personas se acerquen más a la cadena de sostenibilidad y que la cadena de sostenibilidad esté más cerca y más presente en la vida cotidiana de las personas, desde sus hogares, desde su actividad cotidiana. Y también hacemos que sea medible, que tanto personas como empresas sepan cuánto se está segregando, cuánto se está reciclando y se pueda tener la trazabilidad de estos residuos para que se consiga el beneficio conjunto y mutuo por la labor que inicia en el hogar con pequeñas acciones individuales y termina convirtiéndose en beneficios tangibles en el mercado en un gran impacto colectivo. Actualmente la plataforma se ve así.
funciona a través de una integración en WhatsApp en la que el usuario registra, recicla y gana. Próximamente estamos por lanzar un entorno web más sofisticado en el que los usuarios van a poder verdaderamente evidenciar y ver cuál es el impacto, cómo esos residuos que han estado separando desde casa se empiezan a convertir en las grandes experiencias a las que pueden acceder con nosotros. Eso es bueno, estoy muy contento de haberlo compartido con ustedes. Quiero que se queden con la idea de que siempre que sea sostenible una decisión, eso es bueno. Muchísimas gracias. Ahora, si hay espacio para preguntas, me encantaría contestarlas. Esta ha sido una presentación corta, pero tengo la intención de que se convierta en adelante en una charla. Así que adelante. Si podemos abrir micrófonos o chat, ¿Qué tal? encantado. Genial. Hola Carlos, buenas noches. Bueno, mi nombre es Sharon Camarena, soy parte del equipo de talento y experiencia y agradecerte por la excelente exposición que acabas de realizar. Y bueno, sí, tenemos una pregunta en el chat. A ver, Luisa nos dice, ¿cómo podemos saber más de Es Bueno? Es una excelente pregunta y la verdad es que olvidé comentarlo antes. Por favor, quiero invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram. De hecho, vayan ahora mismo, abran Instagram, todos, por favor. Abran Instagram y escriban en el buscador esbueno.io. Esbueno.io. Ese es el usuario de Instagram. Nos van a reconocer por el logotipo de Es Bueno. Y denle seguir. Denle seguir. Háganlo ahora mismo. eh, Somos una comunidad que está cada día creciendo más y más. Seguimos siendo pocos todavía en redes sociales, pero el crecimiento ha sido rápido. Pequeño por ahora, pero rápido. Y va a seguir siéndolo. Nosotros tenemos un reto propio que al llegar a los primeros 1000 vamos a dar un regalo especial a estos 1000 primeros usuarios. Y también nos encuentran en TikTok. Ese es incluso más nuevo. Nos encuentran de la misma forma. Es bueno.io. También pueden ir a vernos allá, a seguirnos. Pronto van a haber muchísimas más publicaciones, tanto en Instagram como en TikTok, porque ya estamos trabajando en mucho material muy interesante y didáctico para dar a conocer tanto la propuesta de valor de Es Bueno como las ventajas que tiene gestionar sus residuos desde casa con nosotros y mucha información relevante para conectar a las personas con la sostenibilidad local y la sostenibilidad desde casa. Oh, bien, muchas gracias Carlos por tu respuesta. Bien, ahora Ernesto Velázquez nos comenta, hola, para generar cadenas de valor y sinergias institucionales, ¿cómo se integraría Es Bueno con programas municipales? Ujú. Em, Me encanta esa pregunta. Es bueno, tenemos la postura de que municipalidades, gobierno, organizaciones no gubernamentales, otras empresas que hacen gestión directamente de los residuos, constantemente han venido haciendo un muy buen trabajo. La gestión de residuos es una tarea súper difícil, es súper compleja y la logística que está involucrada a esta gestión es dura, es una logística compleja, es la palabra más correcta. Y han venido haciendo un gran trabajo. Sin embargo, estas empresas operan en el momento en que el residuo ya está disponible para recolección y muchas compiten con el camión recolector cuya finalidad es llevarlo a relleno sanitario o vertedero y estos espacios no están preparados para hacer una segregación de los residuos al nivel en que se necesita hacer. Algunos rellenos sanitarios hacen segregación de residuos, pero son poquitísimos en el país los rellenos sanitarios que están preparados para eso. La mayoría de lugares donde se acopia la basura no lo tiene y por lo tanto no se aprovechan. Y esas empresas, esas organizaciones compiten con ese reto de tratar de rescatar el residuo. Y hay diferentes iniciativas, colocan tachos de segregación, tanto financiados por la municipalidad como por empresas, otras iniciativas. Colocan puntos de segregación de plástico principalmente, que es
tal vez donde más foco se ha puesto en el Perú para el reciclaje. Sin embargo, no necesariamente están conectados con el principal generador de esos residuos, que sigue siendo el hogar, la persona en la actividad cotidiana y doméstica. Ese es el punto en el que entramos nosotros. Entonces, si hablamos de sinergias, nosotros lo que buscamos es conectar a estas personas que por diferentes razones no logran colocar sus residuos en el lugar correcto, ya sea porque se agregaron en casa, que es lo que suele suceder más, se agregan en casa en mayor o menor medida, pero cuando sacan los residuos no saben qué va a pasar. En el mejor de los casos llega un recolector antes, pero casi siempre el camión pasa primero y se lleva todo junto. Eh, lo que buscamos nosotros es que las personas entiendan que en sus residuos hay valor y decidan quedarse con ellos de forma voluntaria porque están esperando recibir una recompensa a cambio de sus residuos y canalizarlos a los mecanismos más adecuados para su segregación y aprovechamiento, lo que significa no dejarlo en la calle directamente para que el camión lo levante y lo lleve, sino llevarlo a un punto adecuado de segregación, entregarlo directamente a un recolector o disponer de unos mecanismos que ya están disponibles para hacer recolección, segregación y aprovechamiento de los diferentes residuos. Así que la sinergia que buscamos es básicamente ayudar a que más residuos lleguen a estos mecanismos, de los hogares a los diferentes mecanismos de segregación y recolección. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, Edinson Sánchez también nos comenta, ¿cuál es el radio de acción de Es Bueno? ¿Se encuentra solo en Lima metropolitana o está también en la zona rural y en todo el Perú? De momento, es bueno, está en una etapa muy temprana y estamos haciendo pruebas en Lima, principalmente porque nos encontramos acá. Nos es más fácil hacer estas gestiones donde nos encontramos. Tenemos la expectativa de crecer por todo el país, tenemos la expectativa de crecer por toda Latinoamérica, porque la situación latinoamericana es proporcional a la situación de Lima en términos per cápita. O sea, la cantidad de residuos que se generan es proporcional en términos per cápita, la cantidad de residuos que se aprovechan es proporcional y sigue siendo pequeña. Y por lo tanto, la cantidad de residuos que actualmente no se están aprovechando y se están perdiendo también es proporcional. De ahí vienen los 2.5 millones de dólares diarios en valor de residuos a nivel Latinoamérica. Eh, nos encantaría poder llegar a otras regiones para el siguiente año. Aún así, tenemos la expectativa de poder presentar parte de lo que es la solución a nivel abierto. O sea, si bien nosotros queremos conectar directamente a las personas con la cadena y por lo tanto también implica tener cierta gestión con los diferentes mecanismos de recolección y segregación, sí nos gustaría implementar una previa de ese servicio en el que las personas hacen registros y se les recomienda dónde poder llevar sus residuos, no necesariamente teniendo presencia nosotros en esas ciudades, sino más bien preparando el camino para poder próximamente llegar ahí y brindar la experiencia más completa. Bien, muchas gracias, Carlos. Y bueno, por aquí también Vane nos hace un comentario, no más que una pregunta, y no sé si nos puedes comentar un poco más acerca de esto. Vane nos dice, he visto que los trabajadores del camión de basura hacen la segregación in situ. Algunos colectores del camión de basura, es cierto, lo hacen in situ, lo hacen con un interés de poder aprovechar esos residuos tal vez de manera más personal. Y ahí también viene un aspecto social muy relevante. Todas las personas que trabajan asociadas a la recolección de residuos siguen trabajando en aspectos laborales bastante precarios, exponiéndose muchísimo en términos de salud, de integridad. Esta segregación que ellos hacen no es la más correcta, es más un aprovechar la situación y separar lo que encuentran en esas bolsas, no porque vaya a ser correctamente aprovechado más adelante por el propio sistema de recolección de los camiones, sino porque muchas veces son ellos quienes lo aprovechan de manera personal, ¿ya? En busca de un beneficio mayor, en busca de tal vez de más ingresos, pero no necesariamente de la forma más adecuada. ¿Por qué? Esos residuos generalmente ya están mezclados. Y al estar mezclados significa que también están contaminados.
Por ejemplo, probablemente la casa de donde recolectaron esa bolsa mezcló todos los residuos en la misma bolsa. O el hecho de que ya hayan estado separados en bolsas distintas cuando salieron de casa, pero el mismo camión los recolecte, también implica una contaminación cruzada entre los materiales. Que esté el residuo plástico tan cerca del residuo orgánico degrada el valor de ese residuo en el mercado, o sea, por ejemplo, del plástico o del papel. Y al degradarse, este tiene un menor valor al momento de venderse y también tiene una menor oportunidad de ser aprovechado realmente, pese a que esta persona pueda intentar venderlo, probablemente lo logre vender, pero la empresa o la institución que lo compre va a tener que decidir si lo utiliza o no lo utiliza en un proceso de reciclaje real, entiéndase, de transformar el residuo. Y muchas veces cuando el residuo está contaminado, con esta contaminación cruzada, la empresa que lo va a transformar simplemente lo descarta y finalmente termina yendo a vertedero o a relleno sanitario en el mejor de los casos, porque no es un residuo, si bien llegó a la planta, no es un residuo apto para hacer la transformación porque tal vez está muy sucio y ponerlo en óptimas condiciones va a ser más costoso de lo que va a valer al momento de venderse como un nuevo material y no es rentable. Y por lo tanto va a terminar convirtiéndose en un residuo que termine en relleno o en vertedero. Resalto, hay Bien, un punto. Ahí viene la importancia de poder hacer tanto la segregación correcta desde casa y conectar desde una etapa muy temprana en la cadena del residuo con quienes lo van a poder aprovechar de la mejor manera. El camión recolector general no es la mejor forma de aprovechar ese residuo. Tal vez sí lo sea una recolección más selectiva. ok, perfecto, Carlos. Bueno, y Andrés Espinosa también nos comenta, hay personas que dejan una bolsa verde para colocar allí los reciclables. ¿Cómo saber si son las personas correctas? En el caso de la bolsa verde, sucede en algunos distritos. No sucede en todos, de hecho suceden muy pocos. Surco, San Isidro, Miraflores son algunos de ellos. Los Olivos, tengo entendido que también está implementando esto de las bolsas de colores para separar tipos de residuos. La promesa es, separa tus residuos en estas bolsas, déjalas aparte y hay un grupo de personas que se dedica únicamente a recolectar esas bolsas para poder hacer la recolección de residuos y su futura disposición en reciclaje. Funciona, funciona y funciona muy bien. Aún así, la cantidad de personas que está comprometida, me refiero a los hogares, la cantidad de personas que se compromete a hacer una segregación correcta sigue siendo poca. Y nosotros lo que buscamos es incrementar la cantidad de personas que se comprometen con el reciclaje. No solamente por convicción, sino que sostenemos que en Latinoamérica en general, estos niveles de sostenibilidad van a lograrse de forma más rápida si apelamos a la conveniencia de las personas. Y ahí viene la importancia de nuestra propuesta, convertir residuos en recompensas que sean valiosas para el usuario. Creemos y vemos, según nuestras pruebas, que mientras más posibilidades hay de beneficiarse de estos residuos, mayor es la disposición a conservarlos de manera temporal para luego disponerlos de la forma más correcta posible. Y de hecho, felicidades a Ok, quienes lo hacen por convicción. Ustedes son la principal inspiración de Es Bueno. perfecto, Carlos, muchas gracias. Y bueno, creo que no hay más preguntas, pero también me gustaría hacer una pregunta personal. ¿Cómo de repente podemos iniciar en contribuir con esto del reciclaje y hacerlo bien, Carlos? ¿Qué nos podrías aconsejar? Hay diferentes maneras de hacerlo. En mi opinión, la más sencilla eh, es también la que mayor impacto puede tener positivo en el futuro. Y es, si tienen un interés, aunque sea pequeño, por empezar a hacerse una segregación correcta, lo primero es informarse. Infórmense sobre qué tipo de materiales son los que se pueden segregar en casa y dónde es mejor disponerlos para que sean próximamente recolectados. En Es Bueno aún no está disponible, pero tenemos la propuesta de muy pronto poder lanzar una etapa enfocada hacia la educación del usuario, que puede ser un espacio de consulta libre, donde tú directamente le preguntes a Es Bueno, ¿cómo puedo mejorar el reciclaje en casa? ¿Cómo puedo mejorar la segregación de mis residuos?
le indicas tal vez qué tipo de residuos son los que tienes disponibles o simplemente los registras con imágenes y la plataforma te recomiende cuál es la mejor forma y la más sencilla para que lo puedas hacer. Y a partir de ese punto inicial, fácil, sencillo, incluso didáctico y lúdico, empezar a crecer en qué tan sofisticada es nuestra segregación de residuos en casa, hasta que lleguemos al punto en el que podemos ser capaces como personas de segregar la mayor cantidad de residuos, tanto orgánicos como inorgánicos. Los inorgánicos irán a reciclaje y los orgánicos irán a biotransformación, ya sea que los compostas en casa, los entregas pre, pre-compostados para que sean para que el compostaje termine en una planta de composta, y con los reciclables entender hacia dónde deben venir direccionados y empezar a tumbar los mitos también de, de convertir un residuo en algo que aparentemente lo estamos reciclando, pero realmente estamos extendiendo el tiempo para que se termine convirtiendo en basura. Ok. Ese nivel educativo, ese nivel de educarse a sí mismo en el tema, es el primer paso y el más importante, porque a partir de ahí uno se empieza a dar cuenta de lo sencillo que es hacerlo en casa. Tiene sus pequeños retos, requiere un poco de esfuerzo, sí, y nosotros proponemos recompensar ese esfuerzo. Pero ese pequeño esfuerzo, este pequeño esfuerzo individual, es el que termina teniendo un gigantesco impacto colectivo. Ok, muchas gracias, Carlos. Bueno, ya para ir terminando con las preguntas, por allí Belén nos escribe también, ¿cómo se registran los residuos? Excelente. Bueno, cuando finalmente y muy pronto pongamos a disposición libre la plataforma de Es Bueno, porque en este momento la mantenemos aún un poco restringida, porque estamos en una etapa de construcción aún, pero en el momento en que esté libre, va a ser tan fácil como entrar al WhatsApp, escribirle a la gente de Es Bueno a través de WhatsApp y seguir los pasos. Lo primero que va a suceder es que le van a preguntar cuál es el nombre, o sea, cuál es tu nombre, para poder saber cómo nos vamos a dirigir a ti. Y muy pronto vas a recibir la información sobre cómo hacer un registro. Y es tan fácil como tomar tu teléfono celular, abrir la cámara de WhatsApp, tomarle una foto, por ejemplo, a la botella de agua, como esto. Tomarle una foto a la botella de agua, enviarla y esperar la respuesta. Tu registro valió 5 puntos y esa botella está valorizada en 15 puntos más. Acumulaste 20 puntos. ¿Cuántos puntos más te faltan para una entrada al cine? ¿Cuántos puntos más te faltan para participar del sorteo de la semana? Registra más residuos, acumula puntos y ganas. Esa es la dinámica. Ok, perfecto. Muchas gracias, Carlos, por tus respuestas y por habernos ampliado un poquito más acerca de este tema. Bueno, le doy A paso a mi ustedes, compañera gracias. Erika, y ella le paso. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos, también por compartirnos la idea que has tenido, que como bien mencionas, aún está en una etapa itinerante, aún está en una etapa de validación, ¿no? Por ahí preguntan si es que aún sigue en construcción o en qué ayuda en la hackathon. A mí me resulta que creo que el uso o el tomar conciencia sobre los materiales que podrían ser reciclables nos podría ayudar incluso hasta para un prototipado, ¿no? Para cualquier otro desafío que tengamos que no necesariamente tenga que ver con reciclaje, pero que de igual manera nos suma y nos ayuda con la creatividad y con las ideas que vayamos a tener para el desafío del NASA Space Up Challenge, ¿no? Solamente me queda agradecer a todos los asistentes y a ti, Carlos, también por la disposición que has tenido el día de hoy en poder compartirnos la idea que has tenido y la inspiración que nos brindas también a todos nosotros. Finalmente, agradezco a cada uno de los participantes y los invito a que puedan seguirnos en las redes sociales del NASA Space Up Challenge Moquegua, que hemos colocado en los comentarios. Asimismo, también poder llenar el formulario, la encuesta de satisfacción sobre la charla que el día de hoy hemos tenido. Y finalmente, le agradecemos muchísimo que los que puedan a bien prender sus cámaras, poder hacerlo para tomarnos una fotito final como recuerdo por el evento que hemos tenido el día de hoy, ¿sí? Les pedimos, por favor, los que puedan tener solamente un ratito, encender las cámaras para poder tomarnos la foto final. Muchas gracias, Belén, Ana Luisa, los demás participantes también. Muchas gracias, Claudia, Vicky.
Por ahí faltan un par más. Les pedimos por favor solo un ratito encender las cámaras. Con ello vamos a poder darnos la foto final. Y si por ahí alguno quizás no se encuentra dispuesto a colocar o no se encuentra ahorita en condiciones para iniciar la cámara, les agradecería colocar alguna reacción, ¿no? Quizás un aplauso, un corazón, el signo del cohete, del NASA Space, ¿no? Para poder colocarlo en la foto final. Muchas gracias. Vamos a tomarnos la foto a la cuenta de tres, ¿sí? Uno, dos y tres. Muy bien, una foto más. Una, dos y tres. Eso es, muchas gracias. Nuevamente gracias a todos los asistentes, gracias Carlos una vez más y los invitamos a seguir las redes sociales de NASA Space Up Challenge y poder estar atento a todas las novedades que vamos a tener, así como también los nuevos temas que va a haber en el mes de julio. Muchas gracias a todos, sería todo. Buenas Muchas noches. gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Excelente equipo.